Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digitel. Desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, los estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, desde donde se emite esta programación. Ya estamos prestos precisamente a lo que ha sido noticia durante el transcurrir de esta semana a nivel nacional, departamental y local. De igual forma, a ustedes, a quienes nos permiten ese ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal y a la distancia, a quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente nos envían sus mensajes, como también a los diferentes sistemas que retransmiten esta programación de la provincia guarentina, de otras provincias y lógicamente donde llega directamente esta programación. Cordialísimo saludo. Ya estamos en compañía de Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes, para que lógicamente ustedes conozcan de primera mano, con la altura, con el respeto, pero lo que en sí ha transcurrido y desde nuestro parecer también como noticia comentar. Pues Freddy, ya estamos y continuamos en ferias, ¿no? Se prolongaron y lógicamente y en medio de estas vicisitudes como que calma algo al menos en la región, ¿no? Sí, señor. Luis Eduardo, muchísimas gracias. De nuevo, como siempre, lo hago todas las semanas en este gran encuentro de política y algo más. Un saludo a todos nuestros seguidores de las diferentes plataformas donde les llega esta gran señal, ¿no? Recordemos que llega por internet, en el celular lo pueden ver, en el computador, en el televisor, aquellos que se pueden conectar por el YouTube, esta magia del internet, saludar a todas las personas desde donde se emite este programa, ¿no? Que es el área metropolitana de Bucaramanga, de Santander, Colombia. Pues sí, aquí en la región del área metropolitana de Bucaramanga todavía continúan las ferias. La capital del departamento de Santander extendió sus ferias, no por tanto motivo de la feria como tal, sino por el tema del paro ese camionero que sucedió hace algunos días, prácticamente unos 10 días, que tuvo que alargar. Continúa la feria en Senfer, la feria ganadera, continúa en la ciudad de Bucaramanga una serie de eventos importantes, el Día del Campesino, se va a celebrar en la central de abastos, se va a celebrar también un tema de carros antiguos, y el último domingo de este mes de septiembre es el tema del Festival de Colonias, muy esperado. Lo más importante, Freddy, es que ha transcurrido, como se dice, en calma, sí, ¿no? Señor. Ha habido de pronto una compostura, no dejan de ver hechos aislados, ¿no? Del trago, a veces del comportamiento por algunas circunstancias, sí, pero normalmente ha pasado. Fíjese que el pasado fin de semana, ¿no? Sí, señor. De lo que fue el carnaval, de lo que era el Carnaval del Oriente, sí, señor, que de Málaga se vino hacia Bucaramanga y después se expandió con las carrozas, ¿no? Exacto, darle oportunidad precisamente a ese formato carnavalesco, sí, y vimos ese colorido, vimos familias tradicionales de las diferentes provincias, vimos a niños, a jóvenes, a grupos de toda índole, eso, sí, es lo importante, resaltando esa riqueza que tenemos de todo punto de vista con nuestras provincias. Y Luis Eduardo, hay un evento muy bueno también en la feria, que comenzó el día de ayer viernes, hoy sábado y continúa el domingo, que es donde antiguamente se hacía la feria de Bucaramanga, allá en el barrio La Feria, más abajo del barrio Girardot, está el Festival de la Lechona. Entonces se ha adaptado un espacio sumamente importante porque es que allí fue donde nació la feria, digámoslo así, comercial, ¿no? En el tema donde quedaba antes el centro de ferias, el matadero, como le llamaban algunas personas, y entonces esos 3 días va a haber un festival de la lechona. Estas grandes lechonerías que han estado de por vida allá, ¿no? Una muy importante, lechonería Don Lucho, ¿no? A ver, mensajes que nos llegan acá. Sí, mire, Juan José Rincón, de cumpleaños ahí, vale, precisamente en Ciudad Valencia, Villabel, y sectores donde él como promotor, como líder deportivo que fue en su época, señor, continúa también líder cívico, nos manifiesta estar en la sintonía, cumpliendo años, con una fiesta, con torta, con la familia, en fin, al ingeniero Carlos Arturo Gualdrón Monsalve, sí, también allá en Costa Rica, ha sido televidente a través de las redes sociales, nos sigue, nos envía sus mensajes, al economista
Oliverio Solano Cala, hoy es director de la Casa de la Cultura En Florida Piedra Blanca. del Sol. Sí, En fin, a los asiduos televidentes que de una u otra parte del globo terráqueo, de las diferentes regiones, nos manifiestan estar en la sintonía en este reencuentro semanal de política y algo más. Bueno, pues dentro de todo este espectro nacional, ¿no? De esos ires y venires, de que no faltan y que salen a la palestra, fíjese que hubo una época de las elecciones, ¿no? Sí. Me refiero a los organismos de control. Ok. Primero que la fiscalía, ¿no? Sí, señor, Que ya esto, tenemos que fiscal. aquello, que ya, que vine, que va, las especulaciones, los comentarios y ¡pum! Se eligió. Sí, señor. Vino la Defensoría del Pueblo, ¿no? También otros señor. ires y venires, especulaciones. Queda ya entrando en la recta Y final. se ha impuesto en esas dos que usted acabó de decir el presidente, ¿no? Ajá. La terna, pues, del fiscal la pone en la terna, pero quedó una persona cercana a él. En la Defensoría del Pueblo, una persona cercana a él. Es una tendencia, ¿no? Sí, señor. Si miramos atrás, casi que, pues no sé hasta dónde se dice popularmente de bolsillo, pero afines, Sí, señor. afines a lo que son los anteriores gobernantes, es decir, cada quien va dejando, hay unos amigos Sí. en estos entes de control. Entonces, a donde voy yo, Es el sistema. sí, O sea, no es el presidente como tal, es el sistema que está diseñado para que sea así. efectivamente, entonces dice uno, por ejemplo, ahorita se está en el juego, en la dinámica de elegir al Procurador General de la Nación, gente que tiene que ver con derechos humanos, que maneja también cualquier número de pesos de contratación, Sí. que maneja una nómina considerable también y que lógicamente descentraliza en las regiones Sí, señor. y que lógicamente pues tiene un poder, como se dice. Entonces, ires y venires, que los candidatos, que 30 tiene un listado que se inscribió en la Corte Suprema de Justicia, Sí. que otro tanto se inscribió en el Consejo de Estado, que el presidente de la República ya internamente también abrió, como se dice, un proceso de inscripción, se habla de 26, 36, bueno, poco a poco se va desencantando, es que Sí, se señor. dice, Sí, precisamente se va corriendo el velo de que cada ente de estos que son de ahí, donde seleccionan y envían al Senado de la República, Senado. al Congreso, para que sean de esos 3 candidatos de esa terna lo que se define. Entonces, A reemplazar a Margarita Cabello, Ajá. la procuradora. la Usted lo ha primer- dicho, la primera mujer procuradora. procuradora. Sí, señora, así es. Usted Muy lo- cercana a quién era. Pues el gobierno pasado. Y era ministra y pasó. Sí, eso es normal. Entonces, Luis Eduardo, estas dos entes de control, ¿no? Sí. Llamemos la Fiscalía, por hablar de Fiscalía y la Procuraduría, son los más apetecidos, hasta por los mismos partidos políticos, porque la fuerza que tienen en los temas del desarrollo público y administrativo, ¿no? Ser fiscal tiene un poder importante Claro. y para nadie es un secreto. Aparte de la maquinaria que decimos coloquialmente que maneja la estructura de Administrativa. contratación administrativa Presupuesto. y el poder también De influir, De influir en la la- toma de decisiones. El tener el Fiscalía control en lo que y- tiene y la que ver con- Procuraduría, en lo ya es la disciplinario. episodio de sancionar a los servidores públicos, a los funcionarios, eso es Sí. un arma poderosa. Entonces, por tanto, es un juego de poderes, ¿cierto? Bueno. Y es una elección política, siempre lo Claro, hemos dicho claro. en esta, ¿Quién la elige? hasta que no cambie el sistema, Claro. lo eligen los políticos, ¿no? Se dice coloquialmente, o sea, el queso lo seleccionan los Lo- ratones, lo ¿no? ponen a cuidar Lo a llevan ratón. para acá o para allá de acuerdo a las circunstancias, la Mire- dosis. Mire, usted para repetirle a nuestros amigos que puede ser que no conozcan el tema o a otros que están por fuera del país, el procurador lo eligen de una terna, usted ya mismo lo dijo, una ternado lo terna el presidente de la República, otro ternado la Corte Suprema de Justicia y otro de esa terna el Consejo de Estado y vota el Senado de la República. Son los que votan por esa terna, ¿cierto? Y damos los nombres de los ternados para que nuestros oyentes Para ahorita, los para la conozcan quiénes Procuraduría, son. sí, claro, para la Procuraduría. Primero, hablemos de atrás para adelante, porque el último fue el que ternó el presidente. Ajá. Los dos primeros que se ternaron fueron Luis Felipe Henao, que fue el ternado por el Consejo de Estado. El ministro de Vivienda, tengo Exministro entendido. de Vivienda. Muy cercano a Duque. Y Y a la sobre corte uribista. todo a Germán
Vargas Ajá, Llera, sí, sí, sí. de esa tendencia De esa terna cambio también, radical. de la terna de Germán Vargas, de la terna de Duque y la terna de Uribe también. Sí, señor, exministro de Vivienda. El otro ternado por la Corte Suprema de Justicia, Germán Barón Cotrino. Muy cercano, ese sí bien cercano, Sí. porque fue un proceso desde cuando fue edil, desde cuando fue representante de las juntas comunales, concejal, parlamentario, senador de Germán Cambio Vargas. Radical. Ese sí es 100%, de pura sangre, Sí. cambio radical. En ese momento, cuando tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema puso a sus dos para la terna, salieron los cuestionamientos del sector del presidente, que por qué ponían actores políticos, ¿cierto? Porque sin duda han sido actores políticos, pero también han estado en la administración pública, y esa era la crítica. De ahí, Freddy, entra la polémica en que Sí. cualquiera, la misma academia está diciendo, pero el mismo ciudadano, que entonces si las Cortes, en este caso la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que son entes como Cortes, pues Pensaría uno son que- imparciales, eligen políticos, habiendo de pronto académicos, habiendo técnicos, entonces pues no es descubrir el agua tibia, Pero ¿no? ¿cómo están Entonces, organizadas Freddy, esas cortes entonces, también? exacto, es donde entra a decir que las Cortes están politizadas, pues no es descubrir el agua tibia, ¿no? Normal. Que ahí donde crea algunas circunstancias de que las Cortes a veces entran a querer cogobernar. Y a eso voy, eso sumado más a las críticas del sector del presidente Petro, el progresismo y de la izquierda en Colombia, que por qué precisamente lo que usted está diciendo, no nombrar a una persona con las capacidades técnicas y no políticas. Pero mire quién ha elegido el presidente Gustavo Petro. O sea, para ponerle la cereza al postre, ha elegido al conocidísimo Gregorio El Hash, José Gregorio Hatz. que ha sido el secretario general, ¿cierto? Desde siempre. De varios periodos. Y que también ya había participado en otra oportunidad, haya mostrado su interés y lo tuvieron en una oportunidad. Pero Gregorio Hash también podríamos hacer, Y que los hace parte de ese escándalos, tema político. y que la clase política se raja, o a veces nos rajamos las vestiduras contra la clase política. Pues el mismo presidente de la República, que la política tradicional, y el Hatz es de esa Hace política parte de esa tradicional, política. paisano de Efraín Cepeda, de ese sector costeño, en fin, y que muchas cosas conoce, muchos secretos de Estado, el estar, por eso se llama secretario del Senado de la República. Porque el varias presidente oportunidades. dentro de su ramillete tenía personas expertas en los temas para ir a la Procuraduría, pero al ver a estos dos pesos pesados políticos, ¿cierto?, de los que nombramos Germán Barón Cotrino y Luis Felipe Henao, pues tuvo que tener otra ficha del mismo carácter político, sin decir que los tres tienen las capacidades, porque las deben tener, ¿cierto? Pero ese también es una ficha política que sabe que con esa ficha puede ganar, porque los congresistas podría decir que Gregorio Hash ha hecho la tarea bien con los congresistas. Efectivamente. Ya la U le dijo que sí. No, ya de entrada, miren, en el momento que estamos acá grabando, ya hay estamos hablando de 4 partidos ya prácticamente que suman cerca de nada más 3, son 75 Señor. parlamentarios, senadores. Cuando hablamos de la U, cuando Sí. hablamos del Partido Conservador y cuando hablamos del Partido Liberal, sumados ¿Cuánto vale esa bancada? ¿Cuántos 75 serían? senadores. Y son 108. 75. Sumamos al resto, a los independientes, sumamos a los el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que dice que es de Colombia Humana, y los senadores, entonces ahí se pegarán porque Eso va a ganar con toda la votación, porque eso pasa también a nivel de escalas menores cuando eligen al personero, al contralor. Entonces vamos a dar un ejemplo, aquí en Piedecuesta, en Bucaramanga son 17, 19, ¿saben que ese va a ganar? Entonces yo, si no quiero que gane, yo termino votando entonces por dice, ese. no, yo no pierdo. Yo no perdí porque en esa repartida de más adelante, ahí yo tendré algo. Viene la planadora, como decía Jorge Ñate, entonces viene y yo no me voy Yo no me voy contra a la quedar sin corriente. nada, mejor dicho. Y da especulación también, porque hasta dónde ese listado que el presidente de la República tenía ya como un borrador subliminalmente y expectativas, ahí estaba el actual abogado que lo ha defendido en los tribunales, Carvajal, habían varios, Del Río también, Sí. en fin, una serie, hasta donde que cumplían requisitos y todos los parámetros, a donde de un solo brochazo, como dice, con el lápiz, lo borró. Sí. Y hasta donde pues vienen las especulaciones, ¿no?
o no servía ninguno de ellos, o se hizo una alianza con los partidos tradicionales, porque ¿Es eso? de entrada, o ¿Es eso? otra especulación, porque al igual que el concejal que se vio perdido, entonces dijo, no, entonces también yo me pego, a no Claro. hacer una jugada, ¿no? O sea, Sí, son varias las expectativas que se crean con base a esa determinación. Pero ahí sí llega a ganar, que tiene todas las posibilidades, usted ya lo ha dicho. Más adelante Gregorio tendrá la independencia de ejercer como procurador, será muy cercano al presidente o será muy cercano a los congresistas, donde toda la vida se ha manejado y se ha movido por esas aguas Pues él está, de la política. Él ¿no? está en medio, Es un político, él es un político. Si hablamos de Jorge Humberto Mantilla, fíjese que reelegían, ya por otros acomodamientos y por su pensión salió, pero fue eterno también. Sí. Lo de Girón, lo de el exalcalde John Aviut, también está bien qué ahí, especulación, que la corruptela, que no, masivamente, casi que por todos le dieron nuevamente el que fuera director administrativo de la Cámara de Pero si usted me Representantes. pregunta de esos tres, ¿cuál es el más político? Yo diría Gregorio Ilhash. Claro. Entonces Petro puso a un político Ajá. como Entonces, procurador. las contradicciones. A veces se dice que la chimiltruja a veces, como dice una cosa, dice otra, ¿no? Sí. O decía esa... ¿Usted le está diciendo al presidente Petro la chimueltrufia? No, es que pues da, por cuando se dice una cosa y se predica otra, Sí. y a veces el rumbo pues desestabiliza a los mismos que van detrás y de pronto da un volteo y quedan atónicos Sí. para dónde coger. Y otra cosa, ¿no? No quería perder Petro, por eso pues, lo pone. estilo como el concejal que no Sí, quería no perder. Y otra, al que tiene le dan, fíjese que siendo el actual el secretario del Senado que maneja, dicen que el poder que maneja un secretario de la Cámara de Representantes o los directores administrativos del Congreso, la Cámara o el Senado son abrumadores, y fíjese, entonces al que tiene le dan, lo dice el mismo Evangelio, ¿no? Sí. Al que tiene se le dará y al que no tiene le quita. Sí. Bueno, por bien del país, ojalá pues sirva esto para esos acuerdos por encima, por debajo de la mesa, de lo que subliminalmente dice ya una crónica de una elección ya hecha con José Gregorio Ilhash. Bueno, dentro de ese transcurrir, Freddy, pues sigue lo que tiene que ver con que los partidos, ¿no? Que por allá la misma Constitución del 91 que buscaba en su época de esos partidos de garajes, proliferaron otros, el Consejo Nacional Electoral también, después de esa misma reforma, entregaba personerías jurídicas, tome, porque el Consejo Nacional Electoral también son representantes políticos. Sí, señor. Entonces se entregaron a varios. El último que pierde la personería jurídica, pero no por el Consejo, porque el Consejo es el que los otorga, ¿no? Sí, señor. Sino a través de algunas querellas, el Consejo de Estado pues es la nueva fuerza democrática, una vertiente conservadora del expresidente Andrés Pastrana Arango, y que lógicamente pues ya el Consejo de Estado, que es lo temible a la clase política cuando están al filo de la navaja, ¿no? La Comisión Quinta, que es la que trata todo lo de pérdida de investiduras, de partidos, en fin, las últimas instancias en materia política. Pues en torno a los argumentos que daba el Consejo de Estado es que que este partido no se disolvió por violencia, porque a los hayan desaparecido a través de la violencia. Exacto. Que la UP sí recuperó precisamente por esos argumentos, ¿sí? El nuevo liberalismo también, porque si el mismo jefe del partido lo asesinaron. Entonces, ese es el argumento que da el Consejo de Estado. Que no participó, yo no recuerdo si participó en las elecciones pasadas al Congreso. Sí, claro. Sí, pero no sacaron. Sí, sacaron hubo algunas credenciales. ¿Para el Congreso? No, para las regionales. Para las locales y regionales. Las regionales no alcanzaron, porque recuerda que en ese proceso fue que Andrés Pastrana solicitó al Consejo Nacional Electoral la recuperación de la personalidad jurídica, porque venía de la UP, de la creación de otros, en fin, todo lo pertinente. Este tema de los partidos políticos, yo me acuerdo por allá en los 90 que eran todos los partidos de garaje y uno iba a votar y entonces se abría ese mantel, esa sábana para votar, y uno se enfrenta a una cantidad de candidatos que después entonces vamos a ponerles el rostro para que los vean. Ha continuado lo mismo, siguen lo mismo, lo reducen en un momento, pero para las próximas elecciones lo aumentan. Y esto que le pasó
al partido Nueva Fuerza Democrática del expresidente Andrés Pastrana, ya le ha pasado a varios, digámoslo así, partidos que han perdido las personas jurídicas. Es un una proceso, feria de avales, proceso, una feria lógicamente. se la quitaron también al dependiente de Fico. A Marcha, a Creemos. A Marcha, a la vicepresidenta también, al del exalcalde de Medellín. Bueno, entonces todos esos avales que entregaron, pues mire, se están cayendo, ¿no? La feria de la Pues efectivamente. Estamos a través de Buenavisión, Canal 2 de Digital en política y algo más. Pues otra de las propuestas dentro de toda esta locura, si pudiésemos decir, a nivel terráqueo, a nivel europeo, a nivel latinoamericano y a nivel nosotros, en medio de todas estas necesidades de la pugna por un presupuesto que son menos 12 billones, que 23 billones, en fin, todo lo pertinente, pues sale a la palestra el presidente de la Cámara de Representantes, ¿no? Solicitando dineros para la construcción de un nuevo edificio del Congreso. Yo eso vi que se creó una polémica por eso, estamos ¿no? hablando de 120 mil millones de pesos en este mar de necesidades, porque es que los funcionarios, hay dos cosas, Sí. según esta propuesta. Primero, que hay dinero para eso. Segundo, que se están haciendo los acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo y algunos constructores, en fin, qué sé yo, ¿no? De todo hay en la viña del Señor. Sí. Lo otro es que el presidente de la Cámara, por ejemplo, manifestaba que hay funcionarios trabajando en los pasillos, que hay en algunas oficinas trabajando 3 o 4 funcionarios en una sola sala, que a algunos les toca pues virtual, pues eso nos dejó la parte virtual, en fin. Entonces un argumento, yo pienso, no sé, o es que hay mucha burocracia, o hay muchos funcionarios, entonces no caben porque tal vez cuando en cualquiera como nosotros como ciudadanos en algunas funciones hemos ido al Congreso, no es que sean pequeñas no es que sean pequeñas las oficinas. No, sí señor. Y me decía que usted que cuánto es que van a destinar. 120 mil millones supuestamente vale la construcción. Más o menos. Aquí tengo el dato, 135 mil millones. Bueno, ya le han subido. Pues la ponen a valer como una subasta, 120 mil y de acuerdo a las adiciones presupuestales y termina por allá en 200 mil millones de pesos, donde llegase a hacer eso. Como la cualquiera de las ampliación obras. Y el fortalecimiento de los espacios físicos. Claro, y yo también lo escuché hablando a este funcionario y decía que eso, pero también aludía, que también los estudiantes que hacen las prácticas, que las pobres aseadoras también no tienen en dónde guardar todo el tema de sus útiles de aseo, bueno, y argumentando unas cosas que lo ponía tan melodramático para poder hacer estas inversiones. Pero volvemos, ¿no? Cuando se reclama allá en los municipios, en los departamentos y a nivel nacional, donde en este mar de necesidades, donde hay priorizar. Sí. Lo más urgente. Y austeridad son dos cosas que debe ir, ¿no? En todo, en lo personal, en la empresa privada, la empresa pública. Priorizar lo que se requiere y austeridad. Y aludía también que las unidades de trabajo legislativo, las UTL, ¿sí? Que son ese presupuesto que tiene cada congresista para contratar sus asesores, pero que no tenían dónde sentarse. Pero aquí tampoco no hay que mentirle a la ciudadanía. La gran mayoría de las UTL están en las regiones, sí, claro, que son tan cuestionadas a veces porque son corbatas. Sí, esa es la palabra. Que no van al Congreso conocidas como tal, corbatas. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿cómo nos va a decir ahora que las UTL no tienen dónde? Si hiciéramos un diagnóstico, vamos a mirar que el congresista solo tiene a su secretaria, su asistente y 1 o 2 asesores que lo acompañan para arriba y para abajo. Y las otras UTL no aparecen por allá. Efectivamente, no es descubrir el agua tibia ni que el agua moja, eso lo sabemos cuando nosotros como periodistas salimos a las regiones. Oiga, es que ese señor está es uno de los asistentes, no, que es esa una TL, es que este está allí, bueno, qué sé yo. Pues ante todo es lo que decimos, austeridad y priorizar. Cuando hablamos de que fácilmente el mismo presidente está solicitando un presupuesto que no sean 512 billones, sino 523 billones, y el Congreso que no, pero sin embargo por otro lado está solicitando una construcción, que lógicamente el presidente que pidiendo facultades para unos créditos exteriores con la banca internacional, entonces nos bajamos los gobernadores en el mismo tópico, los alcaldes endeudando más los municipios, sí, a veces se requiere para el funcionamiento, pero vuelvo y insisto, hasta dónde se prioriza y la austeridad que va de la mano. Y yo pienso que en este momento no es lo prioritario.
para que el presidente de la Cámara haga esta solicitud. Yo creo que no va a salir bien esto. ¿Será? Ya hay muchos representantes de la Cámara que le han dicho no. La opinión, la ciudadanía le ha dicho no, por lo mismo que usted está diciendo. Hay otras prioridades, ¿no? Y el Congreso de la República, los políticos como tal, están muy desprestigiados. Siempre cuando usted hace una encuesta del orden nacional, el Congreso de la República es el más desprestigiado. Pues son circunstancias del medio, de todo este ires y venires, de todos estos rifirrafes, de la polémica con de que el expresidente del Congreso con el Ejecutivo, que el Partido Verde internamente allá con las vertientes, las tres, ahora se dice que no son tres vertientes, sino que son cuatro vertientes que tiene el Partido Verde. Sale otra propuesta también de crear otro departamento, ¿no? Esa sí no me la sabía. O sea, nos van a dar otro tema otro para departamento. polemizar, otro tema cuando se habla precisamente de crear el 33 departamento, ¿no? Sí, somos 32 actualmente, ¿no? Hasta donde yo conozco y desde que estaba en la escuela hoy. Entonces, ahora quieren hacer, ¿y a cuál van a dividir entonces? Pues dice que es parte de Antioquia, parte de la costa, parte ahí de... ¿Como el Urabá? Sí, de todo ese sector, y que hay unas fuerzas que precisamente dicen que el Estado los tiene, que ni Antioquia aboga por ellos, ni Córdoba ni la costa aboga por ellos, ni ese sector de aledaño tampoco. Entonces ha salido esa propuesta de algunas fuerzas, Departamento Sur Caribe. Sí, Sur Caribe. Entonces han salido a ripostar precisamente el gobernador de Antioquia, sí, el gobernador Verano de la Rosa del Atlántico, de los otros gobernadores, porque habría que volver y barajar toda la división geográfica, que las regalías, que las transferencias y que no sé qué yo. No, yo veo más fácil que construyan el nuevo edificio de la Cámara de Representantes, que se cree otro departamento. Le apuesto más al otro que a esto, porque ningún gobernador va a querer que le quiten un pedazo a su departamento, y no creo que ningún representante a la Cámara y senador de esas regiones digan, no, es que le vamos a quitar un pedazo para armar otro. Pero yo debe ser una propuesta de algún congresista, sí, claro, debe haber porque alguien son ahí propuestas jalonando. que debe serle trámite a saber del Congreso, una ley de la República, creas el departamento del Sur Caribe. Entonces, bien el proceso, ¿por qué no? Sí, todo es válido, todo se puede estudiar, y no sé, ¿será que los congresistas no tienen más que hacer pues, así como en esos temas? El Estado no es capaz con 32 casas, 32 departamentos. Ahora meta los otros. Lo que coloquialmente dice, no es capaz con San Pedro echarse a Pablo encima. Y es que, mire lo que usted mismo lo está diciendo, el crear un nuevo departamento implica muchas cuestiones, ¿no? No más desde el tema de los presupuestos, el tema administrativo, el tema político, eso no es fácil. Político-administrativo. Eso no es fácil. Mire que también a veces esos escenarios se van en las acciones comunales, en los barrios, que a veces se quieren desagregar una a otra y no es fácil. Los procesos no son Florida, fáciles. en algunas circunstancias sale el sector de Cañaveral, el sector oriental, ¿no? Occidental, de que una propuesta de que crear otro municipio. ¿Cuánto tiempo llevamos en Bucaramanga de que quieren crear el distrito capital? Metropolitano. Eso es metropolitano. Entonces, mire. Es un tema del cual hablamos y que se viene especulando que unos entes, ¿no?, gremiales, la Cámara de Comercio, se le echa a algunas academias, a algunos gremios, algunos intereses que le vienen proponiendo a los alcaldes del área metropolitana de que pidan facultades a los consejos para que autoricen la creación de ese distrito metropolitano, distrito región, como se llame, pero es el que se dice que prácticamente pierde la autonomía de los municipios y entonces no se está es difícil, ¿no? Entonces sale, pronto son voladores que se ponen a sonar para distraer, ¿no? Porque estamos en ese aspecto, pues somos fácil de que se creen distractores y nosotros nos distraemos fácilmente. A mí me parece como ese señor que usted va pasando, mire, y todos resultamos mirando y descuidamos acá lo que está, ¿no? Eso es característico también, infortunadamente. Así es, pero yo no le veo mucho futuro a ese tema de un nuevo departamento. Bueno, otro de los temas que ya a nivel regional, Freddy, como aquí en todo se les ocurre una querella
Sí, a a alguien. nadie se le niega una demanda. Sí. Y los estados judiciales, pues si cumple algunos parámetros, algunos requisitos, señor. pues se le recibe, inicia el proceso, ¿no? El proceso respectivo. Por eso se dice que mientras no sea derrotado a algo o a alguien, una elección Sí. o algo por un juez de la República, pues el resto sigue, Sí, señor. sigue todo lo concerniente. Entonces, la elección del director de la CAS, que a comienzo de Sí. año se hizo, ¿no? Usted habla del Corporación doctor Autónoma, Raúl Durán Parra. de que se hizo a comienzo de año, tengo entendido, Sí, ¿no? las Corporación elecciones- Autónoma Regional de Santander. Las elecciones tanto de la CMB como de la CAS no transcurrieron en los tiempos que anteriormente transcurrían. Recordemos, para el caso, para hablar de Santander, ¿cierto? Esas elecciones se hacían, por ejemplo, en el gobierno que pasó, en el de Mauricio Aguilar. Mejor dicho, el gobernador anterior dejaba elegido el director de la CMB Sí. de este periodo. Por muchas cuestiones no pudo Mauricio Aguilar concretar eso. Ni en la Se le fue de las CMB, manos, ni en la el- CAS, no lo logró. Por eso la elección fue distinta y tanto el director de la CMB como de la CAS se eligieron en este año. Decía el gobernador en una rueda de prensa y que precisamente lo escuchaba en los medios de comunicación también hablando referente a que el porqué, la causa, ¿no? Sí, señor. Causa, el origen, que pues dentro de lo que está, dentro del reglamento interno Sí. o los que están escritos, ¿no? Sí, señor. Que son los que hacen presencia en nombre de las diferentes comunidades o gremios de los Sí. cuales participan en las elecciones de las Sí. autoridades ambientales en cada región, pues lógicamente ya está estipulado, pero que no se conocía que precisamente uno de los motivos o el motivo principal fue el que no se haya elegido previamente el representante de las negritudes, Sí, ¿no? señor. Y que lógicamente alguien apeló, alguien demandó, inició la querella y que a través del estrado judicial pues reconoció que efectivamente no previamente no se hizo la elección del representante para que participase. Para que participara, es decir, que el representante de los afrodescendientes o negritudes, ¿cierto?, participara en el consejo directivo. Es que quien elige al director de la autoridad ambiental, en este caso la casa estamos hablando, es un grupo de personas. Sí. Y dentro de ese consejo directivo tenía que estar ese representante y no hubo. Por tanto, la elección, entonces llamémosla así, fue inválida. La invalidaron y entonces ahora tiene que hacer una nueva elección del director. Hay quienes pues dicen que es un juego político, ¿no? Que se está haciendo, se especula y ¿De como fuerzas? estamos dados a todos, ¿no? Sí, señor. En torno a eso y la mecánica, ¿no? Con base uno dice que con base al reglamento interno Sí. de cómo esté cuando si se ha contemplado en el reglamento interno esta situación, ¿no? Sí, Porque hay señor. que ver hasta dónde contempla. Se dice que, bueno, entre los que fueron candidatos en su momento, ¿no? Que se inscribieron. Exacto, se Sí. inscribieron y que el proceso de todo lo que, de quienes aspiraban a ser Sí, señor. candidatos y después directores de la CAS, Sí. pues se va a hacer entre los mismos o se pueden inscribir otros, en fin, todo lo pertinente, pues no sé hasta dónde tampoco no está claro. El gobernador lo decía que es la misma mecánica, simplemente se suma el que no tenía representante. Y ese Para que se haga representante- nuevamente un consejo directivo y se haga la votación. Hasta donde yo también he consultado con algunos expertos jurídicos, pues sí, habrá una nueva elección de director, eso es claro. Eso es lo que está pero claro hasta el no momento. hay una nueva concurso o inscripción de Ajá. candidatos. Se jugaría con el mismo listado de inscritos. Aquí la pregunta a resolver es, el doctor Raúl Durán, que deja de ser director, pues él también estaba inscrito. Sí, sí, claro. Entonces, si queda inscrito y se va a jugar con los mismos inscritos, creería yo que el doctor Raúl participaría. En el fondo, hacia hasta dónde lo que usted quiere decir, Freddy, es hasta dónde es, como fue masivamente elegido, nuevamente en esta elección, si pudiésemos decir esta palabra, ratificado nuevamente la elección, o cambiaría la mecánica. Pues hasta donde Nuevo tengo entre comillas, entendido, porque entra un solo... usted entra uno y se vuelve a hacer Sí. la votación. Mire quiénes están en la Junta Directiva. El general Juvenal Díaz Mateus, el delegado de la Presidencia de la República. Voy a dar solo los nombres Sí, de sí. los quiénes son. El delegado del ministro de Ambiente, el representante de comunidades indígenas, 2 representantes del sector privado, el alcalde de Suaita, de Guabatá, de Coromoro, de Macaravita y 2 representantes legales que creería yo que tienen que ser de 2 poblaciones distintas también de ese consejo directivo. Faltaría entonces el delegado de los afrodescendientes. O sea, hasta dónde le ratifican al que viene elegido inicialmente, ¿no?
Vamos a ver qué pasa. O con hasta ese dónde tema, ¿no? vuelve y la baraja se reparte nuevamente. ¿Quién sabe? Hay un acuerdo porque para nadie es un secreto tampoco que estas autoridades, pues el jefe de debate es el gobernador de turno, el Sí. que esté ahí, el que, como usted lo decía, antes de irse, el gobernador de turno, antes de irse dejaba un sucesor ahí Sí, o, señor. o alguien cercano, ¿no? Sí, señor. Hasta dónde, pues como está el actual gobernador, en común acuerdo con el gobierno que se han llevado bien, Sí. con el gobierno nacional, pues se ponen de Sí. acuerdo, oiga, no, es que, ¿por qué no elegimos mejor a ese? O elegimos, ratificamos el que debíamos bajo estos parámetros, bajo estas condiciones, ¿no? Sí. Ya cambiarían las reglas de juego, no sé. El delegado de la Presidencia de la República es el doctor Fidel Arturo Torres y el delegado del Ministerio de Ambiente, el doctor Jesús Antonio Castro González. Dos del gobierno Dos central. del gobierno central que tienen asiento en el Consejo Directivo de la Casa. ¿El gobernador cuántos asientos tiene? Él y Él es el representante de las comunidades indígenas, entonces del sector privado, los alcaldes. los alcaldes. Entonces está el alcalde de Suaita, Luis Alonso Pulido, el de Guabota, José Joaquín Cubides, el de Coromoro, Rodolfo Sánchez, el de Macaravita, Sergio Andrés Páez. Y el jefe de debate le camina, porque, por circunstancias, ¿no? Por proyectos, pues miremos qué es más conveniente Pepito, hasta dónde el interrogante es realmente si van nuevamente a elegir el que viene elegido. Y la elección que pasó de la CAS fue un consenso, no hubo ningún problema con elegir en ese momento a Raúl y al doctor Raúl, y lo mismo en la CMB, para hablar de la otra autoridad ambiental de Santander, que se eligió al doctor Juan Carlos Reyes. Hubo un consenso entre todo ese consejo directivo. Entonces, pues amanecerá y veremos, dijo el ciego, amaneció y no vio nunca. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digital en política y algo más. Bueno, lo que tiene que ver con el gobernador estaba estos días en feria por ahí, contento porque ha logrado algunos en lo que es la tan cacareada variante Sí. de San Gil, ¿no? Sí, señor. La presencia que hizo acá en Villa García Rovira, ahí en la Judía, el representante de Invías, Sí, Instituto señor. Nacional de Vías, de igual manera el ministro de Transporte, que tuvieron cerca por el lado de San Gil, es decir, en esa Y participaron y se anuncia oficialmente ya, yo lo había escuchado personalmente en charla que el gobierno nacional había hablado de los 80.000 millones de pesos ya efectivos para Sí, hacer señor, entrega para la variante. para esta variante, ¿no? Tan Y que necesaria. ya el gobernador de Santander ratificó que ya a través de algunos trámites, me imagino ya de lo que es ser efectivos, Sí. porque el proyecto sí con estos 80.000 millones, pero tengo entendido que vale más de 150.000 millones de pesos este Pero proyecto. 80.000 es Mucha una cifra ganancia. importante, casi Sí, que sí. la mitad. Eso es de las etapas, porque tuvo necesidad, tengo entendido que de paralizar, pero ya con esta inyección que es económica, pues vuelve y se Se anima. restablece esta necesidad Pero que es prácticamente conecta ahí y desembotella Sí. de esa peligrosidad, porque es que cada vez que sucede un accidente en gran magnitud es que se hablaba de esa variante. Y que los se eternos requiere. trancones ahí cuando uno va pasando por San Gil. Y esto es una acción de la acción unificada de estos grandes proyectos, porque ese es uno de los 18 proyectos que él tiene enmarcado dentro de su estrategia de acción unificada, donde todos los congresistas están ayudando a jalonar la bancada santanderiana. Esos 18 proyectos tienen un costo de 3 billones, un poco más de 3 billones, pero es un avance importante. Y precisamente en esta semana que ha pasado, el señor gobernador ha estado desarrollando una agenda importante en el gobierno nacional. Se reunieron también con la bancada parlamentaria de Santander y de Norte de Santander y con otras instancias del gobierno nacional haciendo un recorrido importante, que eso es lo que necesitamos, gestionar recursos. Esa es la palabra que se requiere gestión. Cuando uno habla con algunos alcaldes o quienes conocen la situación financiera de los municipios, dicen estamos en bancarrota, nos dejaron deudas, o quien mesuradamente, porque fue el sucesor de una u otra administración, pues se calla el pico, dijo alguien, porque realmente le está cubriendo la espalda, pues dejaron unos compromisos y simple y llanamente pues están cumpliendo esos compromisos, ¿no? Y son compromisos financieros y que lógicamente con base en estos instantes la renta, los primeros... Lo primero del cual están precisamente funcionando los municipios es de lo que ha captado durante este primer año los mandatarios del impuesto predial, ¿no? Sí, señor. De la industria y comercio y qué sé yo, pero que no son suficientes porque esa palabra de gestión es importantísima. De ahí volvemos a lo que se
ha llovido tanto, lo que se ha manifestado tanto, que el gobierno central es el que tiene el dinero, sí, que lógicamente que cuando se llega a eso, que no ha ejecutado ni el 60%, que el clamor de los alcaldes, de los gobernadores, de que la expectativa que hay del gobernador, el general Juvenal Díaz Mateos, que tiene constante y permanentemente lo manifiesta en contactos con los ministerios, porque el departamento, si bien es cierto que, por ejemplo, nada más el anillo vial externo simplemente lo ha dicho y lo ratifica, sí, que no fue el dinero el que dejaron de los más de 300.000 millones de pesos, dejaron fue un crédito. Sí. Él dice, claro, me dejaron un crédito, no plata que hay en bancos, sino un crédito y que hay que terminar de hacer los trámites y que ese dinero no es suficiente porque el proyecto se quedó corto, que la doble calzada, que unas obras de infraestructura, que las obras civiles, que la compra de terrenos por donde van a pasar, en fin, y que personalmente decían, me dejaron un problema por resolver. Y mire que no solo son este tipo de actividades de concreto que son importantísimas, ¿cierto? Estas obras de las variantes, de las vías es importante, pero también hay temas importantes que tienen que ver en lo social, en la formación de la persona. Lo decía el señor gobernador que también despedía al primer grupo de niños de Santander que se van para el Reino Unido a aprender el inglés o a fortalecerlo, a mejorarlo. Entonces es una acción importante que yo hace tiempo no veía en otros gobiernos, que se enviara un grupo de niños del departamento de Santander para que se formen en ese idioma tan importante y que puedan tener más oportunidades cuando ellos se desarrollen en su vida profesional o laboral. Es el sentir humano, el sentir social. Si bien es cierto, necesitamos las obras de cemento, pero sobre todo, yo no sé, a veces no elefantes blancos en los municipios, no elefantes blancos ahí en los cascos urbanos, sobre todo requerimos definitivamente estructura vial, de movilidad, que el puente que comunica de este municipio con este otro municipio, que no debe ser a través de estancias judiciales, que tiene que la comunidad ir a los jueces, sino que esas necesidades son las verdaderas que se requieren. Ya después de eso volvemos a insistir en esas dos palabras, austeridad y priorización, ¿no? En el Estado, en el Estado en que estamos en comunicaciones en materia vía la parte humana es fundamental, la parte social, para hablar de al menos esas poblaciones en materia competitiva. Y Freddy, otro de los temas, ¿no? Que sigue la incertidumbre, ¿no? En más de 500 municipios, pero cuando hablamos acá del área metropolitana, algunos municipios, Barranca Bermeja, ¿no? Pues con esta incertidumbre jurídica del mandatario por su elección, cuando se habla de que pues hay unas falencias que atentaron contra la parte electoral, ¿no? Sí. Y que hay unas faltas electorales que unas pues son de mecanismo de procedimiento, otras penales. Allí pues el alcalde se le achacan a través de algunas querellas, de algún proceso que está precisamente en trámite, lo que tiene que ver algunas afectaciones contra lo que es la elección en materia penal. Sí. Este es un tema difícil, ¿no? Porque casi que todos los mandatarios salen, después de que termina ser alcalde, salen sumamente cuestionados, ¿no? Y no solo fue él, ¿no? Fueron también otros funcionarios que estuvieron ahí presentes frente a ese tema y que tendrá que apelarlo, ¿no? O sea, se conoció, digámoslo así, los argumentos del fallo como tal, ¿cierto? ¿Por qué se le iba a condenar? Pero es para el 21 de noviembre, es que es el... No, este proceso, 21 de noviembre es... Es el fallo ya, que se le dice si hay la condena, ¿cuánto tiempo va a ser, no? No, eso es lo de Luis Francisco Borges. ¿Usted me está hablando de cuál entonces? De lo de Barranca Bermeja. Ah, perdón, el proceso que se le tiene... Con Jonathan Vázquez. Exacto, que tiene que ver por la compraventa, por custodiamiento. La supuesta. Sí, perdóneme, es Jonathan Vázquez. Que es una falta electoral. ¿Sí? Sí. Pero no entra lo penal. Sí. Según las querellas, lo que solicitan los demandantes es que se entró a ese campo penal. El tema de Jonathan no es como la gran mayoría de los alcaldes, que doble militancia, que no podía hacer política con otro, sino... Por lo general la doble militancia, que es la gran mayoría. Que es la gran mayoría que caen. Es que es el posible delitos electorales. Parecido a lo de la senadora Merlano, ¿no? Lo que se le atribuye en Barranca Bermeja. Sí. Entonces Jonathan, que sacó 71.183 votos. ¿Y el segundo? El segundo fue Elkin
Bueno Altaona, 28.382 votos. Y le siguió Claudia Patricia Andrade, la hija del senador del Aristides Andrade. 15.694 votos. Tanto Elkin como Claudia se convirtieron en víctimas dentro del proceso, los aceptaron ahí, porque de acuerdo a lo que ellos manifiestan es que sí hubo una compra de votos con la modalidad de compra de votos por distintas acciones, ¿no? Entonces ahí ya ha arrancado el proceso, ahí ya le ha tocado ir a Jonathan a presentarse. Y joven, un joven alcalde también. Es muy joven. Él ya había sido candidato la vez pasada y no lo logró hacer y llegó ahorita como alcalde. Y precisamente algo muy curioso que pasó con Jonathan es que la misma juez le llamó la atención qué días cuando estaban arrancando las primeras audiencias, pues mientras estaba con el abogado, él pues estaba con el teléfono, me imagino que atendiendo sus temas administrativos como alcalde, pero entonces la juez le llamó la atención y le tocó, pues si va a estar acá, esté presente en la audiencia. Vertiente del senador Gustavo Moreno, ¿no? Cercano. Les ayudó, sí, eso hay varias gente que le ha también ayudado, cercano a Horacio José Serpa, ¿no? También. Sí, también estuvieron ahí presentes apoyando a Jonathan En ese momento como candidato. Sí, señor. Entonces, vamos a ver qué pasa con esos procesos, ¿no? Que así sea, la diferencia sea mucha, si llegan a determinar que hubo la compraventa de votos, los delitos electorales de constreñimiento al elector y los que le quieran imputar, podría caerse y haber nuevas elecciones. Y el lío penal, porque es distinto cuando es de doble militancia, simplemente sale pero no tiene ningún problema penal, ¿no? Estamos en un Estado de Derecho, de lo que hemos manifestado precisamente los organismos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, pues deben respetarse bajo esos parámetros. A propósito también de esa incertidumbre que continúa, fíjese que la alcaldía de Bucaramanga, el pastor Jaime Andrés Beltrán Martínez, sigue, ¿no? Que nuevamente que una solicitud del apoderado, el defensor y los que establecieron la querella, pues también a veces se entra el contrapunteo, salen los medios, salen las cafeterías, salen quienes opinan, mientras tanto pues hay que esperar lo que los jueces, con base a la doble militancia que allí es, que el famoso video fake. Sí, el tema de, bueno, cada uno tiene sus argumentos jurídicos para hacer la defensa de su cliente. En este caso, me parece que es el doctor Holman Ibáñez el quien hace la defensa de Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga. Pues dentro de las pruebas que se han dado, dice la defensa que parte de esas pruebas pues están manipuladas, esa es la defensa que hacen ellos, ¿no? Claro. Entonces que algunas de esas defensas puede haber inteligencia artificial y otros elementos que le cambian el sentido a estas pruebas. Pues la juez se las aceptó como pruebas y tal, y el peritaje que lo hagan. Lo que no le aceptó es que se ampliara el plazo para revisarlas. Dijo, no, en los tiempos que ya leí tienen que presentarlas. Pues sigue esta incertidumbre en torno precisamente a lo que son las demandas, que doble militancia, a diferencia de lo que hacíamos la aclaración con Barranca Bermeja, de igual manera en lo que fue otro proceso, ¿no? Ya hace cuánto, de Luis Francisco Borges Pedraza, el hijo de San Andrés, alcalde de Bucaramanga, diputado que lo fue también, en fin, todo lo pertinente y que ya finalmente de todos esos ires y venires, el famoso manantial del amor, ¿no? Sí. Que dio para mucho que hablar y que lógicamente... Y que sigue dando. Pero ya tengo entendido que el proceso ha avanzado con un tiempo considerable, pero que ya llegó a instancias de culpabilidad tanto del exalcalde de Bucaramanga, el abogado Luis Francisco Borges Pedraza, como también de igual forma los 5 contratistas que estaban en eso y que ya están esperando tengo entendido que ya la condena. Sí, recordemos que Luis Francisco Borges fue alcalde 2012-2015 en la ciudad de Bucaramanga y lo que se pensaba que podía haber vencimiento de términos porque también sorprendió a la clase política, ¿no? De que pensaba que eso ya no iba a pasar nada, pasó, ¿cierto? Y se conoció precisamente en esta semana, no el fallo, porque ese se conocerá el 21 de noviembre, a no ser que Luis Francisco Borges apele esa decisión, entonces se alarga.
Hasta donde Sí. tengo entendido, dicen que fue hallado culpable, ¿no? Sí, señor. Él y los Él y contratistas, cinco más. contratistas. Y 5 más. Se leyó, eso tiene un nombre técnico, es como de qué se le va a condenar y los delitos a los cuales Hallado se le está culpable inculpando. de Sí, en torno a pero la esas... condena como tal será el 21 de noviembre. Pero pena, antes del la pena, 21, el 21. antes de eso la pela, entonces la larga. Hay unos ¿Sí? términos, hay unos Así es. términos, lógicamente, pues está la expectativa, pero volvemos en muchas situaciones que se nos olvida rápidamente cuando hablamos del Internet, los 70.000 millones, Sí, cuando de hablamos del centros poblados, puente, habla usted. cuando hablamos de Bogotá, cuando hablamos de una serie, ¿y el dinero qué? El dinero, No, se desaparece, eso no se va a encontrar. que son dineros de impuestos, que son dineros que lógicamente es lo importante, pues lógicamente el que comete la falta pues debe castigarse, pero de la plata ¿qué? Y mire, para lo que tengamos presente, ¿no? Estos alcaldes, ¿no? Rodolfo Hernández, que ya en vida no nos acompaña, condenado por corrupción también, ¿cierto? Luis Francisco Borges. Pero dicen que gran parte precisamente este proceso de Luis Francisco Borges se le debe a que aportó muchas situaciones, muchos Sí, documentos, el exalcalde, que en paz descanse, Rodolfo Así Hernández es. Suárez, y que fue uno de los que lo patrocinó, ¿no? Claro, porque es que ellos detrás eran de Luis Francisco compadres. Borges estaba ahí en cabecera, en sitio Sí. de residencia, ahí prácticamente operó la campaña de Luis Francisco Borges y que Con ayuda de Rodolfo después Hernández. resultaron ahí contradictores. Sí, a eso iba. Mire que los alcaldes más recientes han venido teniendo problemas, ¿cierto? Luis Francisco Borges, que era muy cercano a Rodolfo Hernández, socios políticos, pero además compadres, ¿cierto? Muy amigos, que luego una separación por temas políticos, si se quiere decir, y Rodolfo termina condenado. ¿Y por qué no de negocios? Tiene También, que entender eso. sí, Rodolfo termina condenado, ya no está en vida, y su amigo o su ex amigo Luis Francisco Borges, y pareciera que mire, Iván Moreno en Bucaramanga, condenado, bueno, son ya unos actos a nivel nacional, siendo el congresista. Fernando Vargas también fue destituido como procurador, quien lo reemplazó después a él. Héctor Moreno, que ya no nos acompaña en vida también, terminó en problemas. Creo yo que el único ha sido Honorio Galvis, el que no. Vamos a ver qué le va a pasar al exalcalde Juan Carlos Cárdenas, que también ahí tiene algunos líos, ¿no? Bastantes, porque es que realmente es obras inconclusas, obras que realmente hay quienes dicen que precisamente se adjudicaron y no se iniciaron, Sí. otras que se dejaron botadas, otras que realmente pues no tienen la financiación, en fin, muchos aspectos, señor. hasta donde pues lastimosamente los entes de control, después cuando ya muchas veces la persona nos ha abandonado el globo terráqueo o ya se ha insolventado, voy a lo que insisto, y del dinero, el recuperar es eso, los organismos de control, previamente, ¿no? Sí, señor. Que es importante porque es que son impuestos, son lo que precisamente a través de vía impuestos supuestamente son para las obras, se invierten y que presentan estas situaciones. Estamos ya entrando a la recta final de política y algo más. A ver, todo lo que tiene que ver con Bucaramanga, prueba, ¿no? El Oriente, Sí. definitivamente los eventos, ¿no? Sí, Estamos señor. llamados a eso, de los congresos, estamos hablando de la parte deportiva, estamos hablando de la feria, que el 29 es el último evento, tengo entendido. Sí, la Feria de Colonias, el Festival de Colonias, que mueve, ahí en el Estadio en fin, Departamental todo Américo Montanini. todo lo pertinente. Está llamado el Oriente Colombiano para eso. Venga, Luis Eduardo, antes de irnos, hay un tema importante en Piedecuesta. ¿En Piedecuesta? Recordemos que también pasó en estos días que el concejal Octavio Cárdenas Almeida, una muy buena persona, que yo creo que esa vez, no sé qué le pasaría en ese típico, usted no sabe Muy quién. amigo de las redes. Sí, una buena persona, Sí, pero sí, ese sí. día ya cuando estábamos en el tema del COVID, se le salió el usted no sabe quién soy yo con la policía Sí, y sí, mire que la justicia llega, cojea, pero llega. Y lamentablemente pues la Procuraduría lo ha destituido por 13 años. ¿No? Hay unos jurídicos, algunos juristas, Por el comportamiento de la Procuraduría. sí, Que es una de las... dicen que no, que ahí no hay nada. Hay otros que sí, ¿no? Porque tratan de asemejar esta sanción de la Procuraduría como cuando al presidente Petro
que en ese momento era alcalde, lo sancionaban. Ajá. Yo he hecho algunas consultas con algunos jurídicos y dice que eso no aplica, que para este tipo de servidores públicos corporados, como el caso de los concejales y diputados, cuando la Procuraduría tiene esa acción, sí repercute. Distinto al Ejecutivo, que era cuando estaba Petro, ¿cierto? O un gobernador, cuando estaba... O el mismo alcalde. Rodolfo cuando golpeó y que fue sancionado por Sí. golpear al concejal, Sí. que es comportamiento Sí. de él siendo alcalde ejecutivo, mandatario, Sí. y lógicamente es un procedimiento de comportamiento, que es Sí, lo señor. que también la Procuraduría tiene que ver con los funcionarios o servidores públicos. Entonces, aquí falta esperar a ver qué va a pasar. A mí me dicen los expertos en esos temas que aquí la demora es que el presidente del Consejo solicite a la registraduría quién es el que sigue. Y de acuerdo a las Pero estadísticas... precisamente él como buen amante, Octavio Sí. Cárdenas, como buen amante, ha mostrado en redes sesionando, que a Sí. propósito, por estos días, el señor alcalde de Piedecuesta, Oscar Javier Santos Galvis, convocó a extraordinarias para Sí. 4 acuerdos, 4 proyectos de acuerdo. ¿Qué proyectos Uno más o que menos tiene que ver la importantes? modificación del Código de Rentas Municipales, otro que tiene que ver con las facultades que se requieren de una edición presupuestal, otro de facultades y otro que tiene que ver para precisamente darle esa disponibilidad de pertenecer o a unas determinaciones, y otro para un empréstito ¿De cuánto de estamos 30 hablando? mil millones de pesos. Más que- platica, ¿no? Ajá, sí, ¿Y a sí, dónde sí. las van a destinar? Pues ahí es que no hay claridad. Yo le preguntaba a algunos concejales, no tienen claridad ni ¿Todavía ellos. están en extraordinario? O sea, Sí, no las han sí, aprobado. claro, se iniciaron en escasos 2 días, tengo entendido, al momento que estamos grabando, 2 días están en extraordinarias, 10 días, y hay 4 acuerdos, 4 Sí. proyectos de acuerdos. Dentro de esos está, por eso se viene especulando en que nuevamente se quiere revivir a través de la academia, a través de la Cámara de Comercio, algunos gremios, Sí, señor. algunos intereses del distrito metropolitano, del distrito... ¿Cómo le dan el nombre? ¿No? Eso ya Pero tiene ahí un tiene que nombre. poner de acuerdo Y todos que los dentro de consejos, eso va no un solo embuchado, Piedecuesta. que son las facultades que se le estarían otorgando. Pero lo ¿no? importante son los 30 Y mil los millones. 30 mil millones, pues dicen, claro, pues se dice, se especula que para la construcción de la famosa y cacareada sede administrativa Sí, señor. del municipio de Piedecuesta, Sí, porque señor. ahí en el centro comercial se están pagando cerca de 5 mil, 6 mil millones de pesos anuales de arriendos, y Sí, que señor. en los 4 años, pues supuestamente se estaría pagando Sí. ese crédito para construcción. Otros dicen que es para inversiones en algunas necesidades de los barrios y veredas, ¿no? Y entonces ahí ha estado sesionando Ahí está, Octavio. él precisamente a través de las redes se ha mostrado sesionando en claro. lo que ha sido esta convocatoria Total, extraordinarias. es que de acuerdo a lo que yo he consultado, que yo no, pues a mí no me gustaría que Octavio se fuera, o me da lo mismo que esté o no Exacto. esté. Él me parece una buena persona, Octavio, pero... Ni es de ac- cuota política, usted de él, No, ni aspira a ser cuota ni política. he votado por Octavio, que me parece buena persona, pero son realidades, Ajá, y esas ajá. realidades, o sea, hay que opinar. Y por tanto, pues esto, aquí la demora, según los expertos, dicen es que el presidente del Consejo le solicite a la registraduría quién lo Es reemplazaría, decir, el porque es la procedimiento. registraduría la que tiene que determinar eso. Y de acuerdo a lo que yo veo acá, sería Edwin Fernando Gómez Ropero, no sé quién es, no lo tengo presente, sacó 855 votos. Exacto, entonces ahí no sé hasta dónde, incluso se ha especulado, ya eso es eminentemente jurídico, legal, ¿no? Sí, señor. Hasta dónde, si él participa y si realmente con la suspensión que le acaba de hacer la Procuraduría Sí, General de señor. la República, pues estarían viciados los acuerdos donde él participe, ¿no? No sé hasta dónde ya. Bueno, eso es ahí- evidente. ahí toca Me a los imagino expertos, que- ¿no? Me imagino que el administrador, el No sé. alcalde habrá consultado, me imagino que el mismo presidente del Consejo también, Sí. Juan Carlos Ortiz Camargo, para cuidarse de salud, pues haya tenido Sí, en cuenta. señor. Porque no hay que olvidar que ha sido Piedecuesta, mire, fíjese que John Vivas Sí, también había sido en una querella señor. retirado la medida cautelar. las medidas ¿no? cautelares. Pero nuevamente él apeló al Tribunal Administrativo de Santander. Que era el que le ha aplicado las medidas. Efectivamente, le aplicó esa medida y volvió otra vez, pero el proceso continúa en el mismo Continúa, tribunal, y ya las instancias, si se requiere al mismo Consejo de Estado, a la Comisión Quinta, en fin, todo pertinente. Y durante estas mismas sesiones extraordinarias también ingresa Luis Fernando Parra Asa, Sí. que también está por la misma causal.
el Tribunal Administrativo de Santander le quita las medidas cautelares. Le había establecido la medida cautelar y nuevamente le quita la medida cautelar, pues apeló y eso es natural, Bien. ¿no? Las instancias jurídicas, Sí, vuelvo a señor. decir, estamos en un Estado de Derecho y nuevamente apareció, es decir, se restableció los 16 concejales en el municipio de Piedecuesta, ¿Y de no, los cuales 17, los 16? y de los cuales los 3 que estaban en Ok. esta situación Sí, jurídica, pues se restablecieron a Bien. lo que es precisamente en estas sesiones extraordinarias, pues esperando y que lógicamente el acontecer Sí, señor. de lo que son las facultades, de lo que son el empréstito, de lo que todo lo concerniente, pues esto es con plata que se Sí, hacen señor. las obras y las ollas raspadas que quedaron, difícil. unos porque pues lógicamente es la continuidad de Sí, un señor. poco de obras y lógicamente pues se requiere el dinero, otras por las mismas necesidades que van saliendo a través de comenzar señor. a darle el cumplimiento a un plan de desarrollo, porque fíjese que ya va prácticamente un año Ya, sí, de señor. los mandatarios y eso da pie para que se establezcan los comités, tal vez no estemos hablando del año entrante de revocatorias Vamos a ver qué pasa. por el incumplimiento de planes de desarrollo, en fin, todo lo pertinente. Pues Freddy, por eso decimos que siempre, a pesar de que las elecciones terminen en la fecha determinada, pues continúan en los estrados judiciales, señor, hay así quienes, es. como coloquialmente decir, se caen de un consejo, una asamblea, de una cámara o de alguna corporación pública, porque las instancias Sí, judiciales a través de las querellas continúan y de igual manera pues a veces por falencias. En Aguachica pues ya también el 24 de noviembre el gobernador del departamento del Cesar estableció la fecha en la cual se va a elegir al representante señor. del joven alcalde que por situaciones de salud falleció Ah, sí, en y que Aguachica. lógicamente 24 de noviembre, de se va a elecciones hacer atípicas. este proceso de elección Sí, señor. atípica. Pues Freddy, esperando durante esta semana de ferias, esta semana que continúa amor y amistad, en fin, todo lo pertinente de lo que prácticamente es la recta final de esta última semana del mes de septiembre para que venga octubre, mes de niñas, mes de los niños, mes del ahorro, en fin, mes del árbol como era anteriormente, en fin, todo lo pertinente. Estaremos prestos, pero creemos que esto es lo más importante que ha transcurrido durante esta semana que ha trascendido. Muchísimas gracias, Luis Eduardo, como comenzamos en un principio, a todos los seguidores de ese gran programa de política y algo más. Los esperamos en 8 días para seguir hablando de esto, como usted le dice, la noticia comentada en términos políticos. Mientras tanto, usted puede seguir participando de esos De la conciertos, de Senfer, de lo que es la parranda, Sí, de lo señor. que es también la recreación sana, de todo hay, Sí, como en señor. botica, de ir a la feria, para donde fue donde Así es. nació la feria, que todos los productos, en fin, todo lo pertinente. Pues Freddy, nuevamente muy formal, de igual forma a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal a la distancia, a quienes a través de las redes sociales, de diferentes sitios, de diferentes regiones fuera del país, nos manifiestan estar en la sintonía, de igual forma a ustedes que allá en sus casas, allá en los diferentes sitios, semanalmente nos acompañan en lo que ha sido noticia en el transcurrir de esta semana en materia política, en materia de diferentes actividades a nivel departamental y a nivel regional. Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes, les invitamos para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de la parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. Y la próxima semana, Dios mediante, estaremos reencontrándonos en otra cita de política y algo más. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces.